cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, óyese bien, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orarle a Dios por este mensaje, que Dios nos hable en esta mañana, que Dios toque nuestros corazones, sobre todo porque necesitamos ir al cielo. Y para ir al cielo necesitamos controlar ese pequeño instrumento que nos daña, que nos echa a perder muchas veces la bendición que Dios quiere para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre. Padre, en esta hora pongo delante de tu presencia mi vida, Señor. Toma control de lo que he de hablar, toma control de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Esta palabra va hacia los demás y viene también a mí, Señor. Esta palabra es para todos nosotros, Dios. Es una palabra, aleluya, que nos confronta en la vida que cada uno de nosotros lleva, en la vida que muchas veces llevamos de una forma, aleluya, muy normal, pero que para la gloria y honra del Señor debemos mejorar, Padre. Nuestra meta es llegar al tercer cielo. Nuestra meta, aleluya, es gozarnos en el tercer cielo de tus bendiciones por la eternidad. Pero para ello, Dios, necesitamos actuar, vivir la palabra. La palabra dice, Señor, que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Necesitamos ser santos porque Él es santo. Necesitamos ser diferentes porque Él es diferente. Y Él fue nuestro modelo y sigue siendo nuestro modelo para que su gloria se manifieste y nosotros podamos, aleluya, glorificar y exaltar su nombre. He puesto como título a este mensaje: ¿cómo gobernar la lengua antes que ella nos gobierne? Escuche bien. ¿Cómo gobernar la lengua antes que ella nos gobierne? Es un tema bastante complicado, pero está en la Biblia. Es un tema posiblemente muy trillado, pero está en la Biblia. Es un tema muy descuidado, pero está en la Biblia. Así que lo que está en la Biblia hay que hablarlo y hay que vivirlo. Y si no lo podemos vivir porque realmente es difícil para nosotros, el Espíritu Santo está en usted y está en mí. ¿En cuánto está el Espíritu Santo? Levante la mano.
Si está en nosotros el Espíritu Santo, Él nos va a guiar para mejorar, para controlar, para redirigir ese pequeño instrumento. Que más que el enemigo, que número uno que tenemos, que es el diablo, es ese pequeño instrumento. Santiago, el hermano físico del Señor, un hombre que Dios usó, al principio no creía en el Señor, luego fue uno de los dirigentes principales en la iglesia que naciente, escribe esta palabra, aleluya, que es bastante confrontadora, que nos confronta, amados hermanos. La palabra muchas veces nos confronta y de una u otra forma nos pega y posiblemente podamos a lo mejor decir, eso no es para mí, pero es para todos. Nuestras palabras, amados, tienen poder para construir o para destruir destinos. Tienen poder. Podemos construir y podemos destruir. Es necesario que rindamos nuestro hablar al Espíritu Santo. Es necesario que nosotros dejemos controlarnos por el Espíritu Santo. Es necesario que usted y yo dependamos del Espíritu Santo. Es necesario que usted y yo empecemos a ser dependientes de Él y a dejar de ser independientes. Es decir, la independencia en Dios no es correcta. Cuando yo vengo a los pies de Cristo, yo digo, Señor, yo quiero entregar mi vida totalmente a ti. Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser diferente, aleluya, al mundo. Yo quiero realmente ser una nueva criatura en ti. Yo quiero ser transformado por tu Espíritu Santo. Y eso, aleluya, tenemos que hacerlo. La Biblia dice, y esto es parte de lo que muchas veces hablamos, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Muchas veces salen palabras que no son correctas, que son erradas. Muchas veces hay palabras que usted y yo las decimos aún en el mundo en la sociedad, en nuestro vecindario, en nuestro vecino, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, que no son correctas y las vemos como normales. Y muchas veces el Espíritu Santo, aleluya, quiere que nosotros reflexionemos, que nosotros podamos entender que solamente, aleluya, a través de ser un modelo como Jesucristo lo fue, podemos lograr que otros lleguen a los pies del Señor. Así que debemos pedirle al Señor en esta mañana que podamos aprender a hablar lo que tiene que hablarse como cristiano evangélico. Si usted y yo somos cristianos evangélicos, hasta nuestro hablar, hasta nuestra forma de caminar y de andar, tiene que ser acorde con nuestro modelo por excelencia. ¿Y quién es ese modelo? Jesús. Él vino a este mundo, vivió en medio del pueblo de Israel, predicó, fue el modelo por excelencia y aún así lo rechazaron. ¿Alguna vez cualquiera de nosotros ha estado en una situación donde después de decir algo desearíamos tener un botoncito que diga deshacer lo que dije? Pero ya la palabra, cuando decimos algo, ya lo que dijimos no lo podemos regresar. Y muchas veces, amados, esa palabra que decimos puede dañar de una forma tal que las personas pueden vivir con esas palabras que le dijeron por mucho tiempo y a veces por toda la vida. A veces podemos pensar, aleluya, que la palabra que digamos no tiene ninguna repercusión en otros. Por eso es que cuando vamos a hablar necesitamos decir, Espíritu Santo, dime qué debo decir, dime qué debo hablar, dime cómo debo responder a esta situación o a la otra situación o a la situación que me toque vivir. A veces pensamos, amados hermanos, que un comentario sarcástico a un hijo
o un chisme compartido bajo el pretexto de motivo de oración en la iglesia es algo correcto. El problema no está allí. El problema está en ver cómo enfocamos nosotros lo que decimos, a quién se lo decimos y de qué manera realmente nosotros estamos actuando o cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o mal. Hace unos días se habló de un mensaje que tenía que ver con la lupa y tenía que ver con ¿qué cosa? El espejo. Ok. ¿Qué hablábamos allí? Muchas veces nosotros nos enfocamos en los demás sin enfocarnos en nosotros. Es decir, muchas veces hasta perdemos tiempo en estar viendo el escenario hacia otro lado sin analizar mi propio escenario. El Señor les dijo, deben mirar la viga que está en su propio ojo antes de mirar la paja que está en el ojo ajeno. Generalmente, amado hermano, nosotros tenemos la tendencia a creer que estamos muy bien y que a veces no necesitamos mucho, aleluya, de que otros nos orienten o de que otros nos digan algo o de que otros oren por nosotros. Muchas veces nosotros nos transformamos en jueces. Entonces el apóstol Santiago, con una honestidad que nos puede molestar muchas veces, pero muy necesaria, dedica una sección entera de su carta a hablar de un miembro muy pequeño. ¿Cuál es ese miembro? La lengua. Cada uno de nosotros la tiene, pero debe usarla para la gloria y honra del Señor. Debe usarla bien, debemos usarla como Dios quiere. Amén. Debemos usarla como el Espíritu Santo quiere que la usemos para la gloria y honra de su nombre. Vamos a reflexionar en esta mañana sobre cómo Santiago compara la lengua con tres elementos de la vida cotidiana y que nos enseña Dios sobre cómo tomar el control de nuestro hablar. Necesitamos urgentemente, amados hermanos, tomar el control de nuestro hablar. Necesitamos que el Espíritu Santo empiece a tocar cada vida y empecemos a hablar de acuerdo al lenguaje del Espíritu Santo, de acuerdo al lenguaje de la palabra, de acuerdo a la forma en que el Espíritu Santo, aleluya, quiere que hablemos. Lo primero es un freno y un timón. Santiago capítulo 3, versos 3 y 4, dice lo siguiente. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Al inicio les di el tema. Tenemos que aprender a gobernar ese pequeño instrumento, porque si no, nos gobierna a nosotros. Un caballo, todos sabemos que es un animal muy imponente, es un animal muy fuerte, es un animal lleno de fuerza bruta, es alguien así como un Sansón. Sin embargo, un pequeño trozo de metal en su boca hace posible que podamos dirigirlos, que podamos manejarlo hacia donde queremos manejarlo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Somos cristianos, pero lo que menos tomamos en cuenta es controlar ese pequeño instrumento que es el que nos puede destruir, que es el que nos puede matar, que es el que nos puede acabar, que es el que nos puede poner en el suelo, en el piso. Así que, amados hermanos, Dios nos da, aleluya, la inteligencia, la sabiduría y el Espíritu Santo para determinar qué vía, qué forma de hablar tenemos o debemos tener. Cómo debemos dirigirnos a otras personas pidiendo la sabiduría del que la tiene completa. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la va a dar sin medida. Así que, amados hermanos, si el caballo es controlado
por una pequeña pieza que le colocan allí. No sé si aquí hay alguno que sea ganadero, no sé si el hermano Vicente es ganadero y tiene sus caballos en donde va cuando va de vacaciones. Vemos, aleluya, que se pueden dirigir, a pesar de su fuerza, los caballos pueden ser controlados. Y también tenemos el ejemplo del barco. El barco es muy grande, desafía tormentas, avanza, pero ¿cómo es controlado? Por un pequeño timón, manejado por supuesto por un capitán que decide llevarlo a puerto seguro o a encallarlo en algunas rocas. Bueno, tenemos el problema o la historia del Titanic, que fue en su primer viaje desapareció porque, según la historia, el dueño del barco dijo: ni Dios detiene lo que yo he construido y esto va hacia cualquier lado sin que Dios intervenga. Pero Dios interviene en todo cuando Él quiere y como Él quiere, porque Dios es Dios. Amén. Y si Dios es Dios, es el que tiene el control del mundo. El control debe ser de nuestras vidas, pero va a depender de nosotros. Dios permita que el control de nuestras vidas esté en Dios. Dios permita que dependamos de Dios constantemente y que dejemos, aleluya, de ser independientes. Porque en la dependencia de Dios, en el control que nosotros tengamos, inclusive de la lengua, es lo que va a permitir o avanzar a ese tercer cielo o retroceder. Todo depende de nosotros, no de Dios. Dios nos da libre albedrío para decidir. Dios nos habla y en función de hablarnos, nosotros o le obedecemos o no le obedecemos. O seguimos su vía o no la seguimos. Si hay alguien respetuoso, aleluya, es el Espíritu Santo. Es un caballero. El Espíritu Santo no va a dejar o no va a hacer algo impuesto, obligado. El Espíritu Santo nos va a dar la opción de que nosotros podamos avanzar, pero con el libre albedrío. No somos mecánicos, no somos personas, aleluya, que no tenemos, que no podemos tener control, pero sí, aleluya, podemos hacer las cosas correctamente. ¿Quién de los que está aquí no puede hacer las cosas correctamente desde hoy en la mañana si se propone hacerlo? Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí podemos mejorar. Yo creo que sí podemos controlar nuestra lengua y no que ella nos controle a nosotros. No por nosotros, sino por el Espíritu Santo que está usted y está en mí. Sino por el Espíritu Santo que es el que nos quiere guiar a toda verdad. Nos quiere guiar como, aleluya, Él quiere o le place o quiere para que nosotros lleguemos a ese tercer cielo. Así que nuestra lengua, hermanos, es el timón de nuestra vida. Lo que declaramos hoy para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro futuro, determina la dirección hacia lo que nos dirigimos. Si constantemente sembramos, aleluya, sin la vida, si constantemente sembramos en queja, en amargura, en derrota, lo que va a venir es derrota. Si nosotros, aleluya, en el nombre del Señor, proyectamos por fe cosas buenas para nuestra familia, para la sociedad, para el que todavía no tiene a Cristo, que debe llegar a los pies de Cristo, Dios va a obrar. Pero nuestro hablar debe ser diferente. Muchos de nosotros, aún como evangélicos, hablamos cosas que no son correctas. Nos enojamos fácilmente. Estamos siempre viéndonos como derrotados, viéndonos como personas que no avanzamos, como personas que no tenemos posibilidad de mejorar, viéndonos como el diablo quiere vernos. Pero en el nombre de Jesús el diablo está derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y usted y yo somos hijos de Dios. Pero debemos, aleluya, declarar, hablar por fe que somos, aleluya, bendecidos por Dios. Que cuando usted hable, bendiga a otro en el nombre de Jesús.
La bendición viene sobre la vida de cada persona si nosotros con fe y con el amor de Dios, por el Espíritu Santo, hablamos palabras de vida eterna, palabras de bendición. Necesitamos llenarnos de Biblia, hermanos. Necesitamos llenarnos del lenguaje de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y en la medida en que usted y yo nos llenemos de la palabra de Dios, nosotros podemos bendecir a otros. Hay más de 3,000 promesas en las Escrituras que están dispuestas, están allí disponibles para nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado de leer la Biblia? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado, aleluya, de leer lo que tiene la vida eterna, que es la palabra de Dios? A veces nos enfocamos en otros libros, pero déjeme decirle que nuestro enfoque debe ser en la palabra de Dios. Cuando usted y yo memorizamos, cuando usted y yo leemos la palabra, cuando usted y yo estudiamos la palabra, cuando usted y yo vivimos la palabra, nosotros vamos a llevar mensajes de bendición a otros que lo necesitan. Necesitamos volvernos al primer amor. Necesitamos volvernos, aleluya, a ese amor cuando estábamos nuevos creyentes. A ese amor, aleluya, que era un gozo que desbordaba. Era un gozo que queríamos salir, volar, hablarle a las personas de que Cristo era real, que sentíamos una felicidad que no podíamos entender, pero queríamos transmitírsela a otros. Pero esa etapa como que ha pasado. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que Dios obre en su vida y en mi vida, para que Dios obre en la iglesia, punto de encuentro cristiano. Amén. Necesitamos que Dios dirija nuestro barco, nuestro cuerpo, nuestro ser, que es morada y templo del Espíritu Santo, debe ser controlada por Él, pero debemos controlar ¿qué? La lengua. Hermano, que no se le olvide este mensaje. Este mensaje es para guardarnos. Este mensaje es para que la vida eterna en nosotros nunca deje de ser una realidad. Lo segundo es que se produce una pequeña chispa cuando, aleluya, a veces se ocurren grandes cosas. La Biblia dice en Santiago 3, 5 y 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amado hermano. Que Dios nos ayude a redefinir nuestra vida, a redefinir lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón hay amor, usted va a hablar de amor. Si en su corazón hay odio, si en mi corazón hay odio, voy a hablar de odio. Si en mi corazón, en su corazón hay temor, vamos a hablar de temor. Pero si en nuestro corazón, aleluya, florece la palabra, florece el amor de Dios, nosotros vamos a hablar de amor. Así que los creyentes nos conocemos porque no es que somos psicólogos ni nada de esto. Porque como la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, lo que usted hable, lo que yo hable, en función de lo que hablemos, los demás pueden discernir. Pueden hacer un diagnóstico de cómo está usted y cómo estoy yo. ¿Por qué? Porque nuestra lengua habla, expresa lo que está en ¿dónde? En nuestro corazón. Es decir, el corazón habla por la boca, por la lengua. Y si lo que hay en nosotros es amor, es bendición, nosotros vamos a hablar de bendición. Pero si no hay eso, entonces nosotros vamos a ser instrumentos ¿de quién? De Satanás. Escuche bien. Si nuestro corazón no se alinea a lo que Dios quiere, nosotros en vez de ser instrumentos de Dios, vamos a ser instrumentos
de Satanás, que el Señor reprenda al diablo, porque aquí todos los que estamos somos hijos de Dios y nosotros vamos, aleluya, a caminar. Si andamos un poco torcidos, a caminar en bendición, a caminar para glorificar a Dios, a caminar para hacerle entender al que no tiene a Cristo que hay un Cristo vivo que transforma, que cambia vidas en el nombre de Jesús. ¿Lo creen? Dios lo hace, amado hermano. Dios lo hace. Dios lo hace, pero necesitamos ser transformados nosotros. Amén. Cuando usted ve a un bombero y le pregunta algo relacionado con los incendios, aún los incendios más devastadores, ¿cómo comienzan, hermanos? Con alguien que se fumó un cigarrillo y bota el cigarrillo, alguien que hizo algo que no debió hacer y eso destruye mucho. A veces un pequeño comentario, mal comentario de nosotros, va a hacer posible que eso encienda o acabe con vidas, acabe con familias, por no decir las cosas correctamente o por decirlas porque las escuchamos. Uno de los grandes problemas que tenemos aún como evangélicos es que no procesamos lo que escuchamos. No le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir si realmente eso es correcto o no es correcto. Generalmente, amado hermano, cuando caemos en la murmuración, cuando caemos en el chisme, cuando caemos en algo que creemos que está bien, porque aunque pudiera ser correcto lo que está sucediendo, allí es donde viene el enemigo a acabar con familias, a acabar con iglesias, a acabar con todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, a veces un comentario sin importancia o una crítica a espaldas de alguien puede encender un fuego que, repito, va a destruir familias enteras. Las guerras se producen por el no saber controlar la lengua. Las guerras en el mundo, las situaciones complicadas se producen porque este instrumento, si no es usado como Dios quiere, va a ser un instrumento de Satanás para destruir. Y Dios quiere bendecir y no destruir. Amén. Así que el veneno del chisme, amado hermano, y la murmuración actúan como un fuego invisible. Quien lo esparce se siente aliviado, pero deja un rastro de cenizas a su paz. Que Dios nos ayude, aleluya, a no ser estos instrumentos de Satanás para destruir a otros, sino para edificar en el nombre de Jesús, usando la lengua de forma correcta por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que quieren hacerlo? Que quieren ser transformados. Yo quiero ser transformado, amado hermano. Esto no es solamente para usted, es para mí también. Yo necesito cambiar. Yo necesito ser, aleluya, otra persona en este sentido. Hay heridas emocionales que son difíciles de sanar. Los golpes físicos se sanan en poco tiempo. Alguien tiene una pelea con otro. Por supuesto que los evangélicos no peleamos con otros, ¿no? Eso creo. Y después de unos golpes como un boxeador, bueno, ya a las semanas ya todos esos moretones pasan. Pero las palabras hirientes, amado hermano, es difícil. Cuando se dicen palabras de forma hiriente por un enojo, por una ira, pueden enmarcar el corazón de una persona durante toda la vida. Muchas veces de niños, de jóvenes, alguien nos dijo, un familiar, algo muy fuerte que quedó arraigado en nuestro corazón. Y eso muchas veces no nos deja salir a flote a menos que Jesucristo llegue a nuestras vidas. Yo me recuerdo que en una ocasión, estando yo como de 14 o 15 años, y quiero contar esto porque eso me marcó por mucho tiempo. Él me dijo, tú no vas a hacer nada en la vida. Tú eres un bruto. Tú eres alguien que no creo que llegue a mucho. Esas palabras me dolieron mucho, pero también me hicieron despertar. Y gracias a Dios
porque esas palabras también me dieron la fuerza para seguir avanzando y para prepararme. Porque aunque yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo creo que Cristo a veces dirige nuestras vidas para que cambiemos el rumbo, porque posiblemente Él veía en mí actitudes que no eran las correctas. Pero la forma a veces con las que se dicen las palabras, eso duele, hermano. Y nosotros como evangélicos debemos pedirle a Dios que podamos ser sabios para decirle a los demás las cosas, aunque haya que decírselas. Yo creo que si usted le puede decir a un hermano con sabiduría, a un amigo que sea evangélico con sabiduría a las cosas, orar por esa persona, lo va a agradecer. Pero a veces en vez de buscar aconsejar con amor, lo que hacemos es ser jueces. Y el único juez aquí se llama Jesucristo. Hay muchas lenguas de las cuales pudiéramos hablar aquí. Inclusive hay lenguas como la lengua aduladora. Personas que usan la lengua para adular a otros, para conseguir un empleo, para conseguir otra cosa. De repente un novio adula mucho a la muchacha mientras es novio, pero a lo mejor cuando se case ya no la adula, sino que es buscando un propósito. Por ejemplo, hay la lengua contenciosa, la que solamente vive para vivir, para hacer valer su posición. Algunos de nosotros a veces es lo que yo digo y lo que digan los demás no es válido. Es lo que yo pienso, lo que yo digo, porque es como yo digo. Es una lengua contenciosa. Hay la lengua autodespreciativa. Por ejemplo, una persona que ve a los demás por debajo. Él nunca me va a igualar. Yo siempre estoy por encima de él o de ella. Yo soy superior. Hermanos, en el Señor todos somos iguales. En el Señor todos vamos para el mismo lugar. El Señor no va a buscar allá los más inteligentes. Va a buscar a aquellos que nos convertimos a Él, aquellos que dimos nuestra vida, que Él dio nuestra vida, su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La lengua menospreciadora. La lengua sábelo todo, hermano. Usted no ha escuchado personas que ellos lo saben todo. Lo que yo sé no lo sabe nadie. Yo soy único, yo soy el experto. La lengua indiscreta, por ejemplo. Algunos de nosotros somos indiscretos para decirle a otro algo. Se lo decimos delante de todo el mundo. Delante de todas las personas. Estamos humillándolo allí. Estamos humillando a esa persona. Debemos ser sabios y llamarlo aparte si tenemos que decir algo. La lengua maldiciente. Hay personas que aún en el evangelio, Señor, bueno, creo que en esta iglesia no, maldicen a otros, hermano. El evangelio es para bendecir a otros. El evangelio es para bendecir aún hasta nuestros enemigos. La lengua desalentadora. Ay, Dios, no, tú aunque quieras avanzar, eso que me dijo mi tío, él lo que estaba era diciéndome, tú no vas a servir para nada. Era una lengua ¿qué? Desalentadora. Es decir, alguno le dice a usted algo, usted no lo acepte si es negativo. Diga, el Señor es mi redentor y Él me va a ayudar en todo lo que emprenda. La lengua locuaz. ¿Qué es una lengua locuaz? Una lengua que habla muy bonito, o sea, se expresa, impacta. Los grandes oradores, los grandes conferencistas impactan con lo que hablan. Pero no es solamente impactar con lo que se habla, es con lo que se vive. Es mejor vivir el evangelio que todo lo demás. Si usted y yo vivimos el evangelio, hermanos, vamos a tener el respaldo del Espíritu Santo. Vamos a tener el respaldo del Señor. Vamos a tener el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay, aleluya, la bendición de hacer muchas cosas con nuestra lengua, amén. Pero debemos ser, aleluya, temerosos de Dios. Y hay una lengua como todas estas que he mencionado, que es la lengua acusadora. Muchas veces somos más jueces que los mismos jueces que están en las naciones. Acusamos fácilmente a los demás. Los degradamos fácilmente.
Que el Señor reprenda al diablo, pero nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros. Aleluya. La Biblia dice que debemos orar unos por otros. La Biblia dice que debemos estar unidos. Hay algo que hoy analizaba en el discipulado. Y que dije, lo voy a decir en la iglesia, aunque hoy no estamos la mayoría. La comida fraternal es una necesidad en la iglesia. Y la comida fraternal debe ser de toda la iglesia. ¿Aló? La comida fraternal se relaciona con el amor ágape. Los ágapes de las que habla el Nuevo Testamento, donde la cena del Señor se hacía también en conjunto, habían comidas. Algunos llevaban, otros no, y otros llevaban poca cosa. El problema es que la iglesia de Corintios hizo algo que no es correcto. Empezaban a ver quién llevaba más y quién llevaba menos. Y los que llevaban más se ponían a un lado y los que llevaban menos se ponían a otro. Y al que no llevaba, usted no tiene que estar aquí. La comida fraternal debe estar toda la iglesia. Porque cuando yo no vengo, porque no he puesto nada, entonces yo estoy siendo orgulloso. Hay un orgullo en mí por no haber puesto nada, entonces yo no vengo. Pero yo creo que la orden de Dios, la verdadera unidad de Dios está en que nosotros en la comida fraternal podamos estar todos. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos esforzarnos para que en esa comida estemos todos. Teniendo o no teniendo, es lo mejor porque estamos fraternizando realmente, estamos en esa coinonía que el Espíritu Santo quiere que tengamos. Así, hermanos, que vamos a luchar porque toda la iglesia pueda estar siempre en esa comida fraternal. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, porque es una forma, aleluya, de que allí estemos en ese amor ágape, en ese amor de Dios, en ese amor donde no hay diferencia entre el que viene más hermoso, el que viene con más, la ropa más bonita, o con el que viene con una ropa que a lo mejor no es muy bonita, o a lo mejor no está tan nueva. Aquí no se está viendo esto, aquí se está viendo o se va a ver realmente si el amor de Dios está en nosotros, si se refleja el amor de Dios. A veces hacemos acepción de personas, amados hermanos. A veces hacemos grupos, el que me cae mejor. El evangelio no es eso, porque en el cielo vamos a estar todos unidos y debemos ensayar aquí. Lo tercero es una contradicción espiritual. En Santiago 3 del 9 al 12, vamos a leerlo de nuevo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O damos agua dulce, hermanos, o somos de Dios o no somos de Dios. Dios no viene a buscar personas a medias, Dios viene a buscar redimidos por la sangre de Jesucristo, que demos testimonio de que el amor de Él está en nuestras vidas. Amén. Diga amén, aunque no le guste la palabra, diga amén, porque es la palabra, no soy yo, es la palabra que nos confronta a todos, amados hermanos, es la palabra la que nos habla. Es el Espíritu Santo el que nos está hablando y yo siento que Dios está aquí, aleluya, diciéndome que diga esto. Por el bien de cada uno de nosotros. Yo tengo que luchar como pastor para que la iglesia toda se vaya al cielo. Y si para eso tengo que hablar a veces lo que está aquí establecido de forma como está allí, tengo que hablarlo. No puedo dejarlo a un lado, porque a lo mejor no solamente va a ser usted el que se va a ir a otro lugar, sino que yo también por no ser responsable delante de lo que Dios me dice. Así que yo tengo que cuidarlos a ustedes, y cuidarlos a ustedes es decirles la palabra. Si usted ve en una vía
una señal que dice vía peligro, disminuya la velocidad, ¿qué va a hacer usted? ¿La sigue manejando igual, hermano Elvis? Tiene que reducirla. Si no la reduce, tiene el riesgo de caer y de pasar a otra vida. Así que Dios nos habla. ¿Cuánto creen que Dios está hablando en esta mañana a nosotros? Yo creo que Dios me está hablando. Si usted no lo cree, bueno, no levante la mano, déjela abajo. Pero Dios nos está hablando en el nombre de Jesús. Es más, voy a levantar las dos. Está hablando, amado hermano. Dios me está hablando a mí. Amén. Y si me habla a mí, yo creo que debe hablarle a usted, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Santiago nos confronta directamente con nuestra hipocresía. ¿Saben lo que es hipocresía, amados hermanos? Él nos confronta directamente con nuestra hipocresía. Nos muestra la incoherencia de levantar las manos los domingos para cantar Te amo, Señor, y el lunes usar esa misma boca para destrozar la reputación de un compañero de trabajo o gritarle a alguien en el tráfico que no lo deja pasar. El domingo alaba a Dios, te amo, Dios mío, qué grande eres para mí. Y el lunes se me olvidó lo que dije el domingo. Santiago dice que de una fuente de agua dulce no puede salir agua. Hermano, usted y yo como cristianos debemos siempre hablar, aleluya, en bendición. Debemos hablar lo correcto, debemos, aleluya, vivir lo correcto. Debemos hablarle a otros con nuestras acciones más que con palabras. Las acciones son las que hacen la diferencia, amado hermano. Las acciones. Siempre lo digo. Vamos al cielo no por las señales, aunque son necesarias. Vamos al cielo por el fruto. Usted y yo vamos al cielo por el fruto los conoceréis, dice el Señor. Por el fruto, no es por las señales. Hoy vemos situaciones donde se ven muchas señales por allí, pero usted ve al predicador y lo que menos da es fruto. Sus acciones no corresponden con lo que hace, porque el que lo hace no es él. Ese es otro problema. El que sana, el que hace milagros es Jesucristo. Ningún hombre sobre la tierra puede hacer nada, simplemente es un canal de Dios para que las señales se den, para que se levanten los muertos, para que los paralíticos se levanten, para que los enfermos sean sanados, para que los endemoniados sean libres. Eso lo hace Jesucristo, no lo hace el hombre. Y eso debemos entenderlo, amados hermanos. El problema entonces de la lengua, en realidad, no es un problema de la boca. Repito, ¿es un problema de qué? Del corazón. Como bien dijo Jesús en Mateo 12:34, ya lo leímos. De la abundancia del corazón, habla la boca. La lengua es simplemente un megáfono de lo que realmente está guardado en nuestro interior. La lengua es un megáfono. ¿Sabe lo que es un megáfono? Un parlante. Esto hace que lo que digamos es lo que está guardado en nuestro corazón. Y por último, el control de la lengua. El Salmo 141:3. Salmo 141:3. Quiero leerlo. ¿Por qué quiero leerlo? Porque hay muchas herramientas de Dios. Aleluya. Que tenemos en la Biblia. 141:3. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Dios, gloria a Dios. Aleluya. 141:3. Lo buscamos acá. Quiero leerlo porque la palabra es la que nos va a ayudar también. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis. Apréndaselo de memoria. Cuando venga a su mente el decir algo que no es correcto, recite Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, porque después que hablamos no podemos recoger. Después que usted habla, después que yo hablo, ya no recogemos.
Gobernar la lengua por nuestras propias fuerzas es imposible. Santiago mismo dice que ningún hombre puede domar la lengua. No la podemos domar. Si usted sale de aquí diciendo, yo la voy a domar porque yo puedo, no puede. Usted la va a domar porque tiene el Espíritu Santo. Yo la voy a domar porque tengo el Espíritu Santo. La vamos a domar porque tenemos el Espíritu Santo y Él nos va a ayudar. La ayuda del Espíritu Santo va a estar allí. Y hay 3 herramientas de muchas que puedan haber que les quiero mencionar. La primera es, antes de hablar debo preguntarme, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario que lo diga? ¿Es edificante? Si estos filtros no pasan, es mejor guardar silencio. Repito nuevamente, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario lo que voy a decir? ¿Es edificante lo que voy a decir? Si alguna de estas preguntas no pasan la prueba, es mejor guardar silencio. Lo segundo es que debemos rendir al Señor nuestro corazón cada mañana. Cuando usted se levante, cuando yo me levante en la mañana, debemos decir, Señor, te entrego mi vida en este día, haz lo que tú quieras. Y si es posible, dígale, Señor, ponme a alguien para yo predicarle. Los programas son buenos dentro de la iglesia y aquí vamos a salir a evangelizar. Pero qué mejor que día a día usted le diga al Señor, Señor, ponme a alguien para hablarle de ti. Ponme a alguien que sea terreno fértil para hablarle de ti. Y eso me hace acordar a Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos? El Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carruaje donde está alguien. Y cuando él se acercó en obediencia a Dios, ¿qué pasó? La persona no solamente le escuchó, él le instruyó en lo que estaba leyendo en Isaías 53, sino que se convirtió al Señor. Hermano, si la iglesia hoy cambia su actitud y usa la lengua como debe usarla, esto se queda pequeño. Pero la usamos de forma incorrecta. Usémosla para predicar la palabra. Usémosla para hablarle a otros de Cristo. Usémosla para dar testimonio de que Cristo sigue siendo real. Aleluya. Cambiemos la crítica por la gracia. Cuando tengamos la tentación de hablar mal de alguien, ¿cuántos hemos hablado mal de alguien? Yo he hablado mal de personas, hermanos. Si les digo que no, soy un mentiroso. Pero aquí simplemente le está diciendo, cuando alguien tiene la intención o es tentado a hablar mal de otro, deténgase y ore por esa persona. Si usted y yo oramos por esa persona a la que queremos decirle algo que lo vamos a confrontar, hermanos, allí vamos a detener lo que no es correcto. Es imposible que critiquemos a alguien por quien estamos orando o intercediendo. En definitiva, querida iglesia, aleluya, nuestras palabras tienen poder. Dios, ¿cómo creó el universo? Con el poder de su palabra. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Damos vida o damos muerte con lo que decimos. Repito, damos vida o damos muerte con lo que decimos. Hoy es un buen día para pedir perdón. Pidámosle perdón a Dios por las muchas veces que hemos usado nuestra boca de forma incorrecta para sembrar discordia. Tal vez necesitamos hoy perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a algún hijo, a algún familiar, a algún hermano en la fe, a quien hayamos lastimado con nuestras palabras. Eso lo sabe Dios y usted. Y lo sé yo también. Pero Dios sabe qué hay en cada corazón. Entreguemos a Dios hoy ese timón de nuestras palabras, al único que puede domar lo indomable. Somos indomables sin el Espíritu Santo. Somos indomables sin esa ayuda. A partir de hoy, digámosle al Señor que de nuestra boca solamente brote agua limpia, bendición, consuelo y vida. Vamos a orar.
al Señor. Si usted entendió esta palabra, levántese y vamos a orar. Y la Biblia dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Cuando yo dije que a veces yo he hecho esto, es que lo he hecho. Pero si alguien dice, ay, ese pastor es fuera de orden. No, el pastor está diciendo que sinceramente también falla. Porque somos humanos. Y como humanos necesitamos depender del Espíritu Santo totalmente. Así que vamos a orar. Ore allí al Señor. Ponga su mano en su corazón. Porque el corazón y la mente están relacionadas. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos y exaltamos tu santo y precioso nombre. Señor, yo sé que estás aquí en medio nuestro. Yo sé que nos has hablado conforme a tu propósito. Padre, sé tú obrando en nuestras vidas. La vida, aleluya, depende muchas veces, Señor, de lo que hablamos, de cómo actuamos, de cómo usamos nuestra lengua, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que nos perdones, que perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado, las veces que hemos contristado al Espíritu Santo, las veces que, Dios de la gloria, hemos actuado mal. Padre, aquí está tu iglesia. Aquí estamos todos como iglesia, Padre amado. Aquí estamos todos, Señor, reconociendo, Dios de la gloria, que necesitamos ser cambiados, ser transformados por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por tu amor y bondad. Gracias porque tú quieres llevarnos, Señor, al tercer cielo. Gracias porque quieres prepararnos, Padre amado, que nosotros podamos entender, Dios de la gloria, aleluya, que debemos gobernar nuestra lengua antes de que ella nos gobierne a nosotros, Padre. Señor, que debemos gobernar nuestra lengua antes de que ella nos gobierne a nosotros. Danos, Señor, aleluya, esas nuevas fuerzas para avanzar. Danos esas nuevas fuerzas para seguir adelante. Danos esas nuevas fuerzas, Señor, para usar la lengua correctamente, Dios. En el nombre de Jesús yo lo creo, Padre amado, que cada uno de nosotros que está disponiendo su corazón, su mente, a ser transformado, tú lo vas a transformar. Porque para ti no hay nada imposible. Todo es posible para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.